Bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a todos los amigos en las diferentes etapas que nos están escuchando a través de las diferentes amplificaciones que se están haciendo aquí en el barrio por los hermanos que están viendo la transmisión. Dios los bendiga a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en Villa de San Ignacio, Bavaria 2. Le damos la bienvenida a este culto a través de la transmisión por la internet. Bendito sea el Señor, y estamos orando al Señor por sus vidas, para que Dios les conceda la gracia de conocerle y ser salvos por su misericordia. Bien, en esta tarde quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro a los Romanos, capítulo 3, verso 21. Libro a los Romanos, capítulo 3, verso 21 al 25. Y allí es donde vamos a compartir hoy el consejo de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 25. Esa va a ser la cita para el día de hoy, en la cual vamos a basarnos para compartir la palabra del Señor, entendiendo que adorar a Dios es importante, que cantarle a Dios es importante, pero la palabra es la que nos limpia, la que nos justifica, la que nos transforma. Por eso la palabra tiene tanta relevancia e importancia en nuestros cultos. Entonces dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Padre, te damos gloria, te damos alabanza y te damos adoración. A través de tu amado Hijo Jesús nos acercamos ante tu trono santo por esa gracia, por esa justificación, por los méritos no de nosotros, sino de tu Hijo. Padre, nos acercamos ante tu santa presencia, no confiados en nuestras obras, ni en nuestro sacrificio, ni en nuestros méritos, ni en nuestra justicia, ni en nuestra inocencia, sino que si nos acercamos ante tu sagrada presencia, es a través de los méritos, de la gracia, de los actos, del sacrificio de tu Hijo Jesús. Así que en esta tarde, por esa misma gracia, por esa misma obra de Cristo, te pido que permitas que tu palabra corra y sea glorificada, que el que está enfermo reciba sanidad, que el que no tiene fuerzas reciba fuerzas, que sean multiplicadas las fuerzas al que no tiene ninguna, que levantes al caído en esta hora, que al que está en ansiedad y en temor, tu palabra lo restaure en esta hora, Señor. Aquel que está desanimado, que tu palabra vuelva a levantar su fe y reanimarle con el propósito de seguirte, Señor. Te lo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bien, quien esté de pie puede tomar su lugar, alabando al Señor. Quiero predicar bajo el tema: el contrato de la gracia, sus beneficios y sus cláusulas. Ese va a ser el título del tema: el contrato de la gracia, sus beneficios y sus cláusulas. Quiero hablar de uno de los temas, si no es el tema más importante de la palabra. Creo que es el tema principal. Quiero hablar en esta tarde de el regalo y de aquello que nos puede llegar a ser. El ser humano siempre ha querido hacer diferencias de razas más puras, razas superiores, tantos grandes hombres que intentan separar familias, aleluya, para intentar mostrar que hay una familia superior a otra. La gente de color en algún momento fue esclavizada porque se creía que los blancos eran
raza superior a la gente de color, y era un error. Algunos grandes hombres de la historia, malos, no por buenos, grandes me refiero a que fueron reconocidos, intentaron, aleluya, mostrar que tenían una raza superior porque gobernaban con crueldad, porque lograban poder o autoridad o dominio en regiones y se imponían en su cultura, en su lengua, en sus religiones. Sin embargo, ninguno de ellos, aleluya, ha podido demostrar que sean una raza superior, y no lo han podido hacer porque todos ellos eran hombres, igual que todos los que hemos sido creados por la gracia de Dios. Así que ni Alejandro el Grande, ni Napoleón, ni Hitler, ni los grandes conquistadores, ni el mismo Nabucodonosor, ni el mismo Darío de Persa, que han sido grandes hombres de la historia, que han marcado la historia, han podido demostrar que eran raza superior. Porque aunque en un momento de la historia sus imperios crecieron a tal punto que se llegaron a considerar dioses, luego de ciertos siglos Dios permitía que ellos cayeran bajo el poder de otro ser humano semejante a él o ella. Y cuando éste crecía, se creía superior, y Dios permitía que viniera otro, y así sucesivamente. Y el ser humano, la historia ha mostrado que aunque ha tenido momentos de gloria, vuelve y cae, porque la naturaleza del hombre es caída. Pero vino Jesucristo a la tierra, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y ganó un reino sin espadas, sin miedo, aleluya, sin producir miedo en las personas, sino todo lo contrario. Jesús ganó su reino a través del amor, a través de la misericordia, a través de la compasión, a través de su propio sacrificio. No vino Cristo a derramar la sangre de otros, sino que Él vino a derramar su sangre. Y ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, aleluya, es el sacrificio más grande, que lo hizo Rey de Reyes, Señor de Señores, por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Pero cuando Cristo vino, Él escogió un pueblo para Él. Él escogió un pueblo para sí mismo. Y ese Rey de Reyes, Jesucristo, el Hijo de Dios, sí pudo, y yo quiero referirme a esa expresión tan famosa que se ha querido tomar, sí pudo el Rey de Reyes formar una raza superior. Y no le voy a decir esto para que usted se sienta orgulloso en su humanidad, ni por sus logros, ni por sus capacidades, sino para que nos sintamos orgullosos en el buen sentido de la palabra, en Dios, en Cristo, en nuestro Rey y en nuestro Señor. Porque no podemos hablar que sean nuestros méritos la razón por la cual podemos sentirnos agradados, bendecidos, aleluya, y de alguna manera hablar de una raza superior. No son nuestros sacrificios, no es nuestra justicia, no es nuestra inocencia, no son nuestros méritos, no es nuestra posición que teníamos, porque todo eso que acabé de nombrar, éramos ausentes, éramos vacíos de todo eso. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es inocente, Él es perfecto, Él es justo, Él se sacrificó. Los méritos de Cristo fueron los que nos han dado la vida que tenemos hoy en día y una promesa de vida eterna en el reino de los cielos. Pero quiero hablar de lo que Cristo hizo, aleluya, y de lo que hoy llamamos gracia. Por eso el tema es el contrato de la gracia, sus beneficios y sus cláusulas. Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos introdujo en un periodo maravilloso que se llama el tiempo de la gracia. Gracia quiere decir regalo, amor, misericordia. Alabado sea el Señor. Cristo vino a la tierra, aleluya, y nos introdujo a nosotros de cierta manera, que la vamos a ver ahora en la palabra, en un tiempo de regalo, de amor, de bondad, aleluya. Pero el hecho de que hoy gocemos de lo que gozamos, por ejemplo, si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Si estamos en medio de la angustia, Él es el que nos acompaña. Si estamos caídos, Él nos levanta.
Si estamos en medio de la crisis, el Señor es nuestro proveedor. Si estamos en medio de la desesperación, Él calma la tempestad, Él calma los vientos. Estábamos perdidos en delitos y pecados, Él nos encontró. Por eso toda la gloria es para Él. Cuando yo hablo que quiero motivarlo a usted o quiero recordarle quién usted es para hacerle ver lo que usted tiene. De lo que le hicieron parte de algo maravilloso, de algo glorioso, algo de lo cual no todo el mundo puede hacer parte, sino solamente aquellos a quienes la gracia de Dios se les ha querido revelar. Por eso usted y yo, hermano, que conocemos a Jesucristo, somos privilegiados, somos bendecidos, tenemos algo maravilloso que hay que cuidar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso que tenemos, aleluya, que se llama gracia, primero se tuvo que hacer un contrato. Quiero indicar, porque el tema dice el contrato de la gracia. Quiero indicar que un contrato es un acuerdo generalmente escrito. Amén. Generalmente escrito. Es un acuerdo por el que dos personas se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Y Jesucristo, aleluya, vino a la tierra y firmó el contrato. Firmó un contrato ¿con quién? Con el Padre. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo acabamos de ver. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 23. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos, dice el versículo 23. Y destituido significa apartado de la gloria de Dios. Entonces Cristo firma un contrato. La otra persona que firma el contrato es Dios el Padre, por el cual se pusieron de acuerdo y se comprometieron recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Alguien dirá, eso suena extraño. Jesucristo se puso en el lugar de nosotros para poder firmar ese contrato, y ese cumplimiento nos beneficia a nosotros. Cuando Cristo viene a la tierra, bendito sea el nombre del Señor, hay algo que se llama redención. El versículo 24, bendito sea el nombre del Señor, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo. Y voy a, en algunas palabras, recordarle a usted en qué consistía la parte de Cristo. La parte del Padre también le voy a resumir en qué consistía en este contrato, qué tenía que hacer el Hijo y qué debía hacer el Padre. En ese contrato que firmaron, el Hijo tendría que pagar la redención. Redención era una palabra utilizada en el mercado de esclavos, aleluya, donde era el precio de rescate necesario para una persona, en realidad de un esclavo o un prisionero. La palabra redención se utilizaba para el precio del rescate que se necesitaba para que un esclavo o un prisionero obtuviera su libertad. Eso significa redención, precio de rescate. Entonces en el contrato decía que Jesucristo tenía que pagar la redención, que tenía que pagar un precio para que los esclavos y los prisioneros del pecado fuéramos o recobráramos la libertad. Eso decía el contrato. Entonces el versículo 4 dice que fue mediante redención, es decir, mediante el pago de un precio. Ahora, ¿qué precio sería el adecuado para que el ser humano recobrara la libertad? Para que el ser humano pudiera ser rescatado de su castigo eterno. El único pago adecuado para redimir al pecador de la esclavitud del pecado y por supuesto de su castigo merecido, la paga
del pecado es la muerte. Y la muerte no es solamente física, sino que habla de una eternidad. Así que el único pago adecuado para redimir al pecador de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue la vida de Cristo Jesús el Hijo. El precio adecuado para redimir, para pagar el precio del pecador, era la vida de Cristo el Hijo. ¿A quién se le pagó ese precio? El precio fue pagado a Dios el Padre. Y ese precio era para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, hablando de Jesús, dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Le dije que redención es el precio de rescate por un esclavo o por un prisionero para que recobre su libertad. El único pago adecuado y que llenara las expectativas para redimir al pecador, o sea, usted y a mí, de la esclavitud del pecado que nos estaba llevando a la muerte, o sea, a la eternidad sin Cristo, el único precio que llegaba a ese nivel era la vida del Hijo. Eso decía en el contrato, que Él pagaría el precio, y el precio era su vida. ¿A quién le pagaría ese precio? A Dios el Padre. Para de esta manera ese precio satisfaciera la justicia perfecta de Dios que había sido alterada a causa del pecado de la humanidad. Primera de Timoteo 2:6, le reitero, dice que Jesús mismo se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y esto lo recibiste por la sangre preciosa de Jesucristo. Recuerde que la sangre, el mismo Dios lo dijo. ¿Por qué no podíamos tomar sangre? Porque no podemos tomar la vida de otra persona, y la vida de todo ser viviente está en la sangre. Y Pedro dice que fuimos rescatados. Aleluya. Que hubo un rescate, que hubo un precio. Y el precio en el versículo 19 fue la preciosa sangre de Jesucristo. Así que estamos viendo el contrato que hizo Jesús, el Hijo, con el Padre. Y estamos viendo qué implicaba ese contrato. Luego, en Romanos, donde estamos leyendo, capítulo 3, verso 25, dice: a quien Dios puso como propiciación. Oiga bien lo que dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Apaciguamiento o satisfacción. Eso significa propiciación, apaciguamiento o satisfacción. Dice que Dios, el Padre, puso a Cristo Jesús como apaciguamiento ¿de qué? De la ira de Dios Padre. El Padre, para apaciguar la ira que habíamos revelado nosotros en Él, el único que podía apaciguar esa ira era el Hijo. Por eso la muerte violenta y fea de Jesucristo representa, esa muerte de Cristo, cuando la leemos en la palabra, es algo bizarro, es algo, y utilizo la palabra para referirme a que es algo desagradable. La muerte de Cristo, los golpes, fue algo, no encuentro la palabra, fue una carnicería total. Porque dice la palabra que a Jesús en Isaías lo dejaron, Isaías el profeta dice que lo dejaron como raíz de tierra seca. Es decir, no le dejaron hermosura por ninguna parte. Dice la Biblia que los latigazos iban y venían. Y los látigos en las puntas tenían unos garfios de hierro, o podían haber a veces ser huesos de animales o de cualquier cosa. De manera que cuando el látigo golpeaba y se venía, las puntas del látigo se traían un pedazo de carne. Por eso dice que fue el molido. Jesucristo, hablando de su sacrificio, dice que fue molido.
Luego también habla la Biblia que le colocaron corona de espinas, que le daban de bofetadas, que le daban de puñetazos. Es decir, la muerte tan terrible, violenta y fea de Jesucristo representa lo grave y terrible del pecado que nosotros, el ser humano, con los que el ser humano habíamos ofendido la santidad de Dios. Por eso es que la muerte de Jesucristo es tan terrible. Por eso es que la manera de Cristo morir es tan inhumana, tan visceral. Porque el modo de muerte de Cristo, en quien estaba representado la humanidad, representaba lo inhumano, lo indescriptible, lo terrible del pecado que había ofendido la santidad de Dios. Y al ser humano no ser capaz de satisfacer la justicia de Dios, solamente Cristo podía hacerlo. Quiero decirle una cosa, que la única manera que el ser humano pueda satisfacer la ira de Dios, hay una sola forma que un ser humano satisfaga la ira de Dios, y es que pase la eternidad en el lago de fuego. Por eso es que el lago de fuego existe. Por eso es que el lago de fuego, alabado sea el nombre del Señor, es real. Por eso es el que no aceptó a Cristo tiene que pagar. El que vivió en pecado, el que no acepta a Dios, el que no vive para Dios, tiene que pagar la redención por él mismo. Y el ser humano, la única manera que tiene para pagar rescate por su pecado, por la indignidad, por la ira de Dios provocada, es una eternidad en el infierno. Es la única manera en que un ser humano pueda cubrir su deuda con Dios. Pero Cristo, sabiendo que nosotros, a menos que fuéramos a la eternidad en el lago de fuego para satisfacer la ira de Dios, o la ira de Dios, no, perdón, corrijo, la justicia de Dios, entonces el Señor firmó el contrato. Y en el contrato decía que Él no solo iba a pagar el rescate, sino que Él iba a ser quien apaciguara la ira de Dios que se había desatado a causa de nuestros pecados. Ese es el contrato, eso es lo que hay parte del contrato. Eso es lo que estaba escrito en el compromiso entre Jesús, el Hijo y el Padre. Redimirnos y luego ser propiciación para que esa ira no se desatara sobre nosotros. Por eso usted, que Dios lo ha escogido, valore lo que Dios le dio, la salvación. Porque esa salvación, cuando Jesucristo la firmó, le costó sangre, le costó sacrificio, le costó esfuerzo. Por eso es que le digo que usted y yo somos una raza superior, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los méritos de Cristo nos hacen una raza superior. El sacrificio de Jesús, que fue terrible, en el contrato decía que esa era la parte de Jesús. ¿Cuál era la parte del Padre? ¿Cuáles son los beneficios de esa gracia? El versículo 24 de Romanos 3 dice, primero, que somos justificados gratuitamente. Amén. Somos justificados, y el verso 24 dice gratuitamente. Gratis significa que no hay necesidad de dar un pago. Gratis significa que yo no tengo que dar nada a cambio. La justificación y la salvación me han sido dadas sin ningún precio. Es por eso que usted y yo no somos ni santos, ni justos, ni entramos al cielo porque oremos mucho, porque ayunemos, porque nada de eso nos hace justos. Nada de esos méritos nos traen la justicia. La justicia de Dios se obtiene a través de la gratuidad, gratis. Entonces dirá alguien, pastor, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué busco de Dios? ¿Para qué me guardo para Dios? Porque una persona que entiende y reconoce que estaba llamada a pagar una deuda, y que el precio de la deuda era la eternidad en el lago de fuego, pero alguien llega de repente y le dice,
yo te voy a, no voy a dejar que tengas que ir a pagar esa deuda, yo la voy a pagar por ti. Es como si usted tuviera una deuda con el banco, con alguna persona, y le dijeran: lo vamos a meter a la cárcel por compromisos legales, y va a ir a la cárcel cadena perpetua, porque sus compromisos son muy grandes, porque el delito que hizo fue muy grande. Y llega otra persona y dice: no lo envíen a él a la cárcel, envíenme a mí a la cárcel, porque él no hizo nada, el culpable soy yo. Eso fue lo que hizo Cristo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de semejante sacrificio que otro se puso por mí, hermano, el agradecimiento, el reconocer que esa persona me va a hacer que Él me regaló la vida que yo la había perdido, ahora yo le sirva, ahora yo le ame, ahora yo le alabe, ahora yo esté pendiente el resto de mi vida de lo que Él quiere que yo haga, porque pagó el precio que yo tenía que pagar. Es por eso que oramos, es por eso que ayunamos, es por eso que en gratitud hacia Dios y en respuesta, aleluya, hacia lo que Él hizo por nosotros, hacemos lo que hacemos. Luego le voy diciendo que los beneficios primero son gratuidad, son gratis. La salvación y la eternidad es algo gratuito. Segundo, los beneficios de la gracia es la justificación. ¿Qué es justificación? Se usa en un término más legal, y la justificación es un veredicto. Eso es justificación, es un veredicto donde se otorga el perdón de toda culpa y por supuesto de todo castigo. Eso es justificación, es un veredicto, es una sentencia donde alguien dice: queda exento de toda culpa, y por supuesto si hay culpa habrá un castigo. Entonces dice la palabra que el beneficio de la gracia es que nos dan un veredicto, nos dan un escrito donde nos dicen que nos hacen exentos de todo pecado, y por supuesto si no hay pecado pues no hay castigo. Esos son los beneficios de la gracia. El verso 24 sigue diciendo: otro beneficio de la gracia es la adquisición, aleluya, eso mismo lo dice el 24, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otro beneficio de la gracia es la adquisición o derecho a la inocencia y justicia de Jesucristo. Cuando el beneficio de la gracia es que usted y yo fuimos puestos al mismo nivel de inocencia de Jesucristo. El beneficio de la gracia es que el Padre nos dio un veredicto y nos declaró igual de justos a su Hijo. Nos declaró igual de inocentes a su Hijo. Yo no sé si a usted le cabe eso en la cabeza. Eso es casi imposible que quepa en la cabeza. Que la gracia me dio un veredicto donde me declararon igual de inocente a Jesús e igual de justo a Jesús. Otro beneficio de la gracia es la aceptación por parte de Dios el Padre al mismo nivel que le tiene aceptación a su Hijo. El Padre se comprometía en el contrato a que nos aceptaría. Eso habla de complacencia, de agrado, con el mismo nivel de complacencia que sentía hacia su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, a Él pueden oír. Y la gracia me regala a mí la aceptación y la complacencia del Padre al mismo nivel que el Padre se complace con su Hijo. Otro beneficio de la gracia es que tenemos derecho a los resultados de los méritos de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo justificación. Eso es lo que está diciendo el veredicto. Le estoy hablando de los beneficios de la gracia. El veredicto dice: no tiene culpa, por lo tanto no tiene castigo. El veredicto dice: ahora tiene derecho a hacer o a reclamar la misma inocencia que tiene Jesús, a ser igual de justo a Jesús. El veredicto dice:
Ahora el Padre está complacido con usted como está complacido con el Hijo. La misma complacencia que siente por el Hijo, la siente por usted ahora. El veredicto dice que ahora el resultado de los méritos de Cristo son también mis resultados. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 sigue hablando de beneficios de la gracia. Dice: por Él, o sea por Dios, hemos sido hechos sabios. Amén. Este texto quiero leerlo para no decirlo incorrecto. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, que ya la vimos, es un veredicto, santificación y redención. Los beneficios del contrato que firmó Cristo son sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos ese beneficio por la gracia. No éramos sabios. El hombre no es sabio cuando camina sin Dios, porque el hombre sin Dios está caminando una vida donde él está diciendo: yo no necesito que nadie pague el precio mío, yo mismo lo voy a pagar. Y cuando se le pregunta: ¿y cómo lo vas a pagar? Sencillo, lo voy a pagar con una eternidad en el infierno. Eso es lo que está diciendo el que no acepta a Jesucristo como redentor, o sea, como el pagador del precio. Eso es lo grave de no aceptar a Cristo. Ahí está la gravedad de no aceptar la redención. El que no acepta la redención dice: yo no necesito que pagues por mí el precio, yo lo voy a pagar. Ahora, ¿cómo lo vas a pagar? Bien, voy a ir a la eternidad en el lago de fuego y le voy a pagar a Dios, el Creador, mi precio. Toda una eternidad en el lago de fuego, lo cual es otro tema larguísimo, que el lago de fuego es algún lugar donde nadie quiere ir. Luego Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 dice que nos dan sabiduría, es un beneficio, santificación y por supuesto, lo que ya hablamos, redención, que es el pago. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que al aceptar a Jesucristo y aceptar la gracia, fuimos creados por Cristo para buenas obras. Sin el Señor, todas nuestras obras eran malas. Con Cristo, ahora nuestras obras son buenas. Por eso orar es una obra buena. Ayunar es una obra buena. Ser misericordioso es una obra buena. Ser bondadoso, una obra buena. Ser humilde, aceptar que Dios sea el que se encargue, es una obra buena. ¿Quién produce eso? El temor a Dios. Cuando Cristo viene a una persona, lo inspira a hacer cosas buenas. Por ejemplo, si su vecino le hace daño a usted, generalmente el mundo le dice: vaya y hágale daño, vaya, cóbrele, vaya, dele un par de tiros, vaya, dele unas cuantas puñaladas, róbele también, quítele, hágale daño. Porque eso es lo que produce el ser humano. Cuando viene Cristo a la vida de alguien, en el corazón de esa persona no va a haber la motivación de hacer todo lo malo, sino buenas obras. Por eso Jesús empieza a enseñarnos y a guiarnos y a instruirnos. Y en Mateo 5 habla del amor y dice: no, amen también a sus enemigos. No pueden amar solamente a sus amigos, amen a sus enemigos, oren por ellos. Y de esta manera comienza a instruirnos. Y entonces cuando una persona acepta al Redentor, es decir, al pagador del rescate, acepta la redención, es decir, el precio, comienza a tener buenas obras. Amén. Eso dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Las obras, las buenas obras, son el resultado subsiguiente del plan de salvación en una persona. Juan capítulo 15 verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. ¿Qué son frutos? Buenas obras. Amén. Los frutos son buenas obras. Y dice Juan capítulo 15 verso 8: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesucristo, en que vosotros llevéis buenas obras. Aquel que se hace llamar cristiano pero tiene malas obras es un ladrón, es un avivato, es decir, hace una sociedad con alguien y busca la manera de quitarle, de engañarle, de traicionarle. Usted no tiene a Jesucristo en su corazón, porque el que tiene a Cristo en el corazón no busca hacer malas obras, sino que tiene buenas obras.
Está clarísimo. Porque el que tiene al Redentor tiene buenas obras. Por eso Cristo nos enseña a no pagar mal por mal, sino que nos enseña a pagar aún el bien por el mal. Que si nos hacen algún mal, paguemos con bien, porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros airamos a Dios, nosotros pecamos contra Dios, nosotros lo ofendimos, y luego Él vino y pagó por nosotros cuando éramos los pecadores. Así que esos son los beneficios: sabiduría, santificación, redención. Tenemos buenas obras, y al tener buenas obras tenemos buenos frutos. Y cuando tenemos buenos frutos, estamos glorificando al Padre, y de esa manera estamos honrando al Redentor que pagó el precio. Pero luego hay cláusulas. ¿Qué es una cláusula? Acción negligente o infortunada por la cual el contrato se puede romper, librando la otra parte de la responsabilidad de cumplir su parte del compromiso. Eso es una cláusula. Una acción negligente o infortunada por la cual un contrato se puede romper, liberando a la otra persona de la responsabilidad de cumplir su parte del compromiso. Aleluya. El padre le dijo al hijo: usted hace su parte, y yo voy a tener un comportamiento con los rescatados determinado. ¿Cuál fue el comportamiento del padre? Lo acabamos de ver. Dar un veredicto, nos declaró inocentes, nos quitó el castigo, ya no tenemos que ir al lago de fuego a pagar, ya no, porque Cristo ya pagó por nosotros, ya no debemos nada, ya no tenemos que ir al infierno. Yo no sé si eso para usted es importante, pero usted ya no tiene que ir al lago de fuego a pagar porque no tiene nada que pagar, usted no debe nada. ¿Cómo que no debo nada si es que soy terrible? No, ya no debe nada porque Jesús le dijo al Padre que Él pagaba y ya pagó. Así que el compromiso del Padre en el contrato decía declararnos inocentes, llevarnos a la misma inocencia de Jesús, a la misma justicia de Jesús, aceptarnos como Él acepta a su Hijo, darnos el derecho de los resultados de los méritos de su Hijo. Luego el Padre se compromete a darnos su sabiduría, a santificarnos, a aceptar el pago, la redención, aceptar el pago que le dieron a Él para... Aleluya, para, aquí está la palabra exacta que yo utilicé, para satisfacer su justicia perfecta. Luego, nuestras buenas obras son beneficios que dan buenos frutos, frutos que le agradan al Padre, y de esa manera es glorificado. Pero también en todo contrato hay una cláusula. Usted lo sabe. Siempre que se hace un contrato, sea lo que sea, en la parte final del contrato dice cláusulas. Y una cláusula es una circunstancia que se pone escrita allí donde si usted no hace la parte que le corresponde, entonces la otra parte se libera del compromiso que tiene adquirido con usted. Ahí está el problema. Aleluya. Jesucristo pagó y cumplió el contrato. Alguien dirá, por eso si Él ya cumplió, entonces yo qué tengo que hacer, si Él ya lo hizo todo. Pues nosotros tenemos que tener claro lo que dice la palabra. Romanos capítulo 1 verso 16. Mire lo que dice la palabra. Por eso es que hay gente que dice salvos para siempre salvos. Por eso hay gente que dice, mira, ya no tengo que hacer nada porque Cristo lo hizo todo. Yo ya no tengo nada que hacer, yo ya no le debo nada al Padre, porque Jesucristo pagó. Y por eso entonces yo en esta vida puedo andar como yo quiera, porque ya no debo nada, pagó Jesucristo. No es tan así. Mire lo que dice la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es la gracia, porque el evangelio son buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Qué es una buena noticia? Lo que yo estoy transmitiendo ahorita. Es una buena noticia. Que usted ya no tiene que pagar nada, que usted no debe nada, porque ya alguien pagó por usted. Ahora, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí vienen y empiezan a estipularse cláusulas. Para todo
aquel que cree. Amén. Primer cláusula. Si usted no cree en Jesucristo, ahí está el problema. Porque hay gente a la que Dios le dice: mira, te estoy hablando, te estoy llamando. Yo no creo que me esté hablando. Hay creyentes, hay una iglesia a la que Dios le está hablando y le está diciendo el jueves: no te enredes con la vida. Y hay creyentes que están diciendo: eso como que conmigo no es. Yo no debo nada, conmigo no es. Es decir, no está creyendo la voz que le están enviando. Amén. Hay gente a la que Dios está motivando a buscarlo, a servirle. Hay un pueblo que hoy Dios está despertando para que lo busque, pero no cree en la voz del pastor. No cree en la voz de Dios. ¿Qué es creer? Confiar. Creer es tener fe. Creer es apoyarse en Dios de una forma continua, no fluctuante. Entonces hay gente que puede creer hoy, mañana no cree. Un caso muy especial, específico, es el del apóstol Pedro, que cuando Jesús lo llama a caminar, él camina sobre las aguas, creyó, pero cuando estaba sobre las aguas dejó de creer. Pedro era muy dado a eso. Cuando Pedro andaba con Jesús, le dijo: Señor, si me es necesario, aleluya, cuando se hacía culto, ¿verdad? Cuando habían cultos con Jesús, que todavía no había llegado cuarentena y se venía al templo y todos venían al culto normal porque Jesús estaba en culto, no había todavía COVID-19, aleluya. Entonces Pedro le decía: no, mira, si me toca morirme contigo, me muero donde sea, pasa nada. Estoy listo, traigo aquí mi espada y no me importa. Pero resulta que llegó con la cuarentena, porque es que Jesús le dijo, aleluya, cuando los discípulos de Juan le mandaron razón y le dijeron: mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan sí? Él les dijo: tranquilos, ellos no ayunan porque el esposo está con ellos. Pero espere que les quiten el esposo y verá que van a ayunar. Entonces eso habla que mientras Jesús estaba ahí había un compromiso. Pero cuando Jesús va y es crucificado, dice que Pedro lo negó, que Pedro lo maldijo. Amén. Luego que Pedro dividió a los discípulos. Y dice que Pedro volvió a su vida antigua. Dijo: me vuelvo otra vez a pescar. Y cuando el Señor estaba muriendo en la cruz de Calvario solo, que lo golpeaban y todo, pues Pedro estaba dividiendo los discípulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gente que hoy en plena cuarentena, cuando ya no hay culto, gente dedicada a la televisión, a las novelas, al pecado, completamente distraídos de la gracia de Dios. Y cuando usted se los encuentre, ¿sabe qué le van a decir? Ay, ¿cuándo abrirán las iglesias? Eso dicen. ¿Cuándo será que abran la iglesia? Uy, yo cómo sufro porque la iglesia está cerrada. Vaya, mírelos a la hora del culto y están viendo Netflix, están viendo películas, están viendo novelas, están cualquier cosa menos en la iglesia. Pero eso la palabra dice: por los frutos los conoceréis. No somos conocidos por la boca. Nosotros con la boca podemos engañar, podemos mentir, podemos inventar, podemos fantasear, podemos cualquier cantidad de... Con la boca, con las palabras. Con las palabras podemos impresionar, con las palabras podemos asustar a otro, con la palabra podemos deslumbrar a otro, con las palabras podemos nosotros, hermano, hacer cualquier cantidad de cosas, pero las palabras no nos defienden. Nos defienden los frutos. Por eso la palabra del Señor dice: pero por los frutos, por los frutos, por los frutos serán conocidos los verdaderos. Está el asunto. Entonces la cláusula, una de las cláusulas, y solo voy a hablar de esa porque hay más, es no creer en Jesucristo, no atender al llamado de Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que por la gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios mediante la fe. Cuando un hombre, óigame bien usted, hermano, y termino en esta tarde, en este lugar, porque en Lucas capítulo 18, cuando el Señor nos insta a orar sin desmayar, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y si el Señor hace esa pregunta, es porque es un reto hoy en día tener fe. Hay muchos creyentes que no tienen fe.
Hay muchos creyentes que ya no creen. Y una de las cláusulas que puede romper el compromiso que hizo Dios con su Hijo es que alguien no le crea a su Hijo. Es que alguien deje de creer en el Redentor, es decir, en el que pagó el precio. La cláusula, una de las cláusulas que rompe el contrato y que libera a la otra parte de cumplir, o sea, al Padre, que es el que realmente con quien se firmó el contrato, lo que lo libera de tener que cumplir lo que él escribió, lo que él se comprometió, es cuando alguien no cree en su Hijo, en el Redentor, en quien Dios puso como propiciación, como apaciguamiento. Le hablo a dos clases de personas. A la iglesia en primer lugar, para que aunque estemos en estos tiempos, recuerde que usted no puede dejar de creer en la palabra de Dios. No puede dejar de creer en la palabra que escribió el Rey de la Gloria. No puede dejar de creer en lo que el Redentor, o sea Jesucristo, nos enseñó. ¿Quiere usted saber y estar ocupado de que la cláusula que rompiera el compromiso del Padre no lo afecte? Pues lea los evangelios. Lea los evangelios y allí usted va a aprender que el Redentor vino y nos enseñó y nos dijo: mire, hagan esto, porque yo voy a hacer esto. Y el Padre le va a regalar los beneficios. Él vino y nos enseñó y nos habló. Por eso dice la palabra: las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. La cláusula que quita y que libera del compromiso a Dios, el Padre, es cuando alguien deja de creer en Jesucristo. Así que le hablo a la iglesia: no importa su problema, no importa si a veces la circunstancia involucra hasta la propia vida, puede usted en algún momento no confiar en sus fuerzas, pero nunca deje de confiar en Dios, porque estará liberando el contrato que lo cubre a usted de beneficios. Pero le hablo también si hay allí algún pecador, algún descarriado, alguien que no ha conocido a Jesucristo. Le digo en esta noche: no importa si usted es ateo, si usted es agnóstico, si usted es de los que dice indiferente, no importa quién usted sea, si es grande, pobre, rico, pequeño, Dios es el creador. Y un día usted le va a tener que pagar el precio de la justicia a Dios. Y tiene dos opciones: o le paga a Dios el Padre el precio con su propia vida en una eternidad en el infierno, que dice la palabra, en el lago de fuego, donde el gusano no muere. Un lago, es un lago, es un lago. ¿Usted sabe qué es un lago? Es un terreno grande de agua, es un lago de fuego. Fuego revuelto con azufre, una llama que no se apaga, un gusano que atormenta. Y el precio que usted le debe al creador de la vida. Y le hablo a aquel que dice: yo no creo, no me importa si no cree. Le estoy diciendo la verdad. Yo solamente, como dijo alguien, soy el cartero. Yo no soy el que escribió el mensaje, yo soy el que lleva la carta, nada más. Mi trabajo es llevar la carta. Mi trabajo es leer la carta. Mi trabajo es leer la carta con fidelidad, ni ponerle ni quitarle. Por lo tanto, yo no doy explicaciones de la carta ni de lo que está escrito en la carta. Si alguien quiere explicaciones de lo que está escrito en la carta, pregúntele al que la escribió. Yo solo soy el cartero y le estoy transmitiendo el mensaje que dice la carta. Si no te arrepientes, vas a tener que pagarle al Creador el precio de tu pecado, y la única manera de que Él se complazca por tu pecado es con tu eternidad en el infierno. Pero hay otra opción, hay otro camino. Y la otra opción es aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, aceptar el precio que Él pagó y decirle a Jesucristo: y en agradecimiento por el precio que yo acepto tu rescate, ahora yo te entrego mi vida.
y ahora yo voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera en esta Biblia. Tienes esas dos opciones. Por eso es que el evangelio es buenas nuevas. Amigo, amiga. Alguien dirá, pero yo estoy fornicando y estoy contento. Hay alcohol, estoy contento. Hay sexo, estoy contento. Hay amigos, estoy contento. En esta tierra sí. Pero lo que pasa es que su vida se va a acabar muy pronto. Su vida se va a acabar muy pronto. Y se acabará el sexo, se acabarán los amigos, se acabará el alcohol, se acabará la droga, se acaba todo. Pero luego tienes que enfrentarte con el Creador. Toda rodilla se doblará delante del Señor. Le invito en esta noche a que acepte al Redentor de sus pecados, al que pagó el precio de su rescate. Él hoy todavía está dispuesto y aceptando y diciendo: todo aquel que quiera aceptar el precio que yo pagué puede venir. La puerta está abierta. La puerta no está cerrada para nadie. Todo, no importa cuál haya sido su pecado. No importa si su pecado fue mucho, si su pecado fue poco. No importa. El Redentor pagó precio por todo pecado. El asunto es que hay una cláusula: mas a los que no creyeron. Mas a los que no creyeron, porque dice la palabra: mas a los que creyeron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en su nombre le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, quienes estén allí. Y quiero terminar en esta hora amonestando a la iglesia. No importa cuál precio sea el que estamos pasando ahora. Las tribulaciones presentes no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hablé de beneficios y no hablé ni siquiera de los beneficios de la vida eterna, que son incomparables. Por eso, hermano, no deje de creer en Jesucristo. No deje de confiar en el Señor. Creo que le podemos subir un poquito. No deje de confiar en el que lo llamó. Aunque el problema sea grande, aunque la situación parezca que ya terminó con usted, no ha terminado con usted. El precio que Jesús pagó fue tan adecuado que satisfizo la justicia del Padre. No dejes de creer, porque es la cláusula que rompe el compromiso del contrato. Si tú dejas de confiar, si tú dejas de creer, eso rompe el contrato. No porque Cristo lo rompa, porque tú lo rompes. Porque para recibir los beneficios del contrato entre Dios y el Padre hay que creer en Jesús. Porque el requisito para poder disfrutar de los beneficios del contrato de la gracia es creer. Pero quizás hay gente que no está creyendo porque el problema ha venido, porque la dificultad ha venido, porque se ha tropezado, porque ha caído y está en el suelo. Levántese, porque, aleluya, creer es para aquel que está dispuesto a aceptar el precio que pagaron por ti. Esclavo, prisionero, reo a muerte. No dejes de confiar en Dios, pero oro por aquel que no conoce al Señor. Oro por aquel, aleluya, que no conoce al Redentor. Se lo presento, se llama Jesucristo el Salvador, el que pagó el precio. Acepta, amigo, amiga, al Redentor. Acepta al Redentor. Ya no tendrás que ir al infierno, ya no tendrás que ir a la condenación, ya no tendrás que ir al lago de fuego. Acéptalo, 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 acéptalo. Acepta el precio, acepta al pagador de tu rescate, por favor. Si tú aceptas al pagador del rescate, ya no tendrás que pagar nada, ya no tendrás que cancelar nada, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Su muerte fue horrorosa, su muerte fue inhumana, su muerte fue visceral, su muerte fue horrible, pero Él la padeció con tal que usted y yo no tuviéramos que pagar nada a causa de nuestro pecado. Dígale: Jesucristo,
Yo te recibo como mi Salvador. Yo te acepto como mi Redentor. Dígale: Jesucristo, yo acepto tu redención. Jesucristo, yo creo y acepto tu propiciación. Señor, yo deseo recibir el veredicto de justificado. Dígaselo en esta noche. Dígale: Señor, por favor, declara el veredicto sobre mi vida, justificado. Yo acepto el pago que diste en la cruz del Calvario. Acepto que en la cruz del Calvario fue el pago que diste para que hoy tuviera redención. Lo reconozco, lo acepto, te alabo por eso. Y ahora, en agradecimiento por haber pagado tú el precio, y ahora yo no tener que ir a una eternidad en el lago de fuego a pagar, ahora entonces esta vida que dura en esta tierra 10, 20, 30, 40, 50 años, voy a vivir para ti. Voy a obedecer lo que tú escribiste en tu palabra. Voy a hacer lo que tú me enseñaste. Voy a ser un seguidor tuyo. Voy a aplicar las enseñanzas que tú dejaste en la palabra. Voy a obedecer a lo que tú prescribiste en la palabra, para que yo pueda disfrutar los beneficios del contrato de la gracia y no apliquen en mí las cláusulas. Señor, te pido que perdones a todo aquel que en esta noche se arrepienta de sus pecados, porque el pecado es ausencia de fe. El pecado es ausencia de credibilidad en Dios. Aquel que ha pecado, aquel que dejó de creer, aquel que dejó de mirarte y se dedicó al pecado para no creer, pero se ha dado cuenta que el pecado, Dios mío, lo alejó de ti, le alejó de ti. Y entonces esa persona no quiere estar lejos de ti, vuelve y te dice: mira, perdóname por haber dejado de creer. Por favor, acepta sus excusas. Vuelve a recibir a aquel que por un momento dejó de confiar en ti y descendió al pecado, a la desobediencia, y descendió a promover tu ira, Padre, una vez más, pasando por alto el sacrificio de la redención, del pago. Perdónanos, límpianos, santifícanos. Todavía estamos bajo la gracia, todavía nos cubre el contrato, todavía nos cubre la gracia, todavía nos cubre el compromiso. Cubre con ese compromiso a todo aquel que se quiera amparar bajo ese contrato de salvación y de vida eterna. Yo pongo cada vida en tus manos. Yo pongo cada familia en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que motives, Dios mío, a aquel que ha dejado de creer, a aquel que ha dejado de confiar. Inspíralo en la fe para que no pierda la confianza, para que no pierda la fe en tu palabra, para que podamos seguir disfrutando de los beneficios que produce lo que tú has hecho con el Padre, el contrato de la gracia. Por eso en esta noche, Señor, te doy la alabanza, te doy la gloria, te doy la adoración. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor Jesucristo. Aceptamos tus palabras, aceptamos tus enseñanzas, aceptamos tus escritos, aceptamos lo que tú quieres que hagamos para poder honrarte. Te entregamos nuestras vidas en agradecimiento por haber pagado el precio en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Padre, y queremos glorificarte dando frutos para tu gloria, para tu honra, a través de los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo creo, hermano, que esto, la gracia, es lo más maravilloso que pueda tener un ser humano. Por lo tanto, lo que usted tiene, lo que usted encontró, lo que a usted se le reveló, es tan glorioso, tan poderoso, tan maravilloso, que excede todo entendimiento. Aunque no lo entienda por completo, aférrese como Job se aferró a ese contrato. La única cosa que usted y yo tenemos que hacer: creer. Crea en el Redentor. Confíe en lo que el Redentor dejó escrito. Obedézcalo. Sométase. Y ya está pago el precio suyo. Espero que Dios le haya hablado a través de la palabra. Espero que Dios le haya edificado. Espero que se inspire. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial, aquí enfrente de la primer cancha de fútbol. Apenas se reabran las iglesias, lo que el gobierno autorice, le estaremos esperando en este lugar para compartirle este evangelio, para presentarle al Redentor, para presentarle al pagador, al que pagó el precio, para presentarle al que firmó el contrato. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Para presentarle a ese hombre que nos da el poder de ser salvos. Para presentarles al hombre, aleluya,
que ahora nos impidió ir al lago de fuego, que no necesitamos pasar por allá, sino que vamos derecho para el reino de los cielos. Y al que no lo conoce, le invitamos, se lo queremos enseñar, se lo queremos mostrar, se lo queremos presentar. Aquí la iglesia estará abierta todos los días. Cuando usted necesite, puede llamar, puede acercarse. Iglesia Villa de San Ignacio, Movimiento Misionero Mundial. Allí encuentra en Facebook nuestra página, ahí estamos. Si conoce a algún hermano de la iglesia, acérquese. Si quiere que vayamos a su casa a discipularlo, a hablarle, a enseñarle quién es ese Redentor, estamos dispuestos. Hay hermanos dispuestos a mostrarle a usted, a darle a conocer al Redentor, al Mesías, a Jesucristo. Ese es su nombre, el Salvador de nuestras almas. Así que le motivamos. Mientras tanto, seguiremos transmitiendo a través de la internet, mientras esta situación siga de esta manera. Aleluya. Todos nuestros cultos habituales, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde, nuestros cultos habituales. Así que por hoy, Dios le bendiga, Dios lo guarde, que la gracia del Señor les acompañe a ustedes hoy y siempre. Dios les bendiga y Dios lo guarde.